Luis Toro vive su peor pesadilla con este protestante al demostrarle que la Iglesia Católica que él predica, que es la de Luis Toro, no es la verdadera Iglesia Católica. El Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, mis hermanos y amigos. Los saluda su amigo Alex Cerrato. Bueno, vamos a mirar, mis hermanos, cómo Luis Toro tiene pesadillas con este protestante. ¿Ah? Como nos llaman, ¿no? Nos llaman a nosotros, que protestantes, nos llaman así a todos. Pero bueno, Luis Toro tiene pesadillas con este protestante al demostrarle que la Iglesia Católica romana, de la cual es él, no es la verdadera Iglesia Católica. Escuchemos lo que él dice y vamos a darle respuesta. Vamos allá. 3, 2, 1. Acompáñame, dale me gusta a la conferencia y compártela, por favor. Dios está en todas partes. Dios es universal. Está en todas partes. Perdón. Dios es católico. No. Dios es... Captain. O sea, Dios no. ¿Dónde aparece en la Biblia la Iglesia Católica Apostólica Romana o la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿Dónde está? Aquí en la palabra de Dios. Yo quiero ver ese versículo. Ahí dónde está. Porque yo en todo lo que hemos leído la Biblia, el Nuevo Testamento, sabemos que la palabra católico romano no aparece. Antes de darle la respuesta, ¿me podría responder una sola pregunta? ¿Dios es católico? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Dios es católico? ¿Sí o no? No me hable solamente sí o solamente no. ¿Dios es católico? No entiendo. A ver, la sinceridad. Te felicito por la sinceridad. Hermanos, vean con la lupa que el hermano es sincero, no sabe lo que significa católico. No lo sabe. No, y si ajá, Dios es católico. A ver, pregunto, ¿usted sabe lo que es católico? ¿Qué significa católico? Significa universal. ¿Y Dios es universal? Bueno, ¿en qué sentido lo llama? ¿Dios es universal? Dios está en todas partes. ¿Dios es universal? Está en todas partes. Perdón, ¿Dios es católico? No. Dios es... Con ese argumento, Luis Toro quiere desviar la atención para mostrar si la Biblia realmente dice que hay una iglesia católica. Bueno, ellos toman, este es un argumento de los cuales toma Luis Toro para informar, decir que como ellos tienen a Dios y Dios es católico, es decir, universal, porque eso significa la palabra católico, universal, entonces el Dios romano, el Dios de la iglesia romana, es el Dios de la Biblia. ¿Qué opina usted? ¿Será verdad? Eso es completamente antibíblico y lo voy a demostrar. Son dos argumentos. El segundo argumento que dice Luis Toro y todos los católicos es que Ignacio de Antioquía, en una de sus cartas, llamó a la iglesia católica. Donde está la iglesia católica, donde está el obispo, allí está la iglesia católica, dijo Ignacio de Antioquía. Entonces, como Ignacio de Antioquía en una de sus cartas dice eso, entonces como ellos dicen que Ignacio de Antioquía es padre de la iglesia, uno de los padres de la iglesia católica, entre comillas, entonces dicen que como Ignacio de Antioquía dijo que la iglesia era católica, entonces, y como Dios es católico, entonces ellos son la verdadera iglesia católica. Bueno, ¿cómo desvirtuar, cómo desmentir, cómo refutar estos dos argumentos de Luis Toro y todos los católicos? Sencillo. Se los voy a decir. Ellos dicen que si usted lee el catecismo de la Iglesia Católica por allá, si no estoy mal, creo que es en su segunda sección, habla todo lo que es la fe trinitaria, el Dios trino, el Dios en tres personas, cómo fue formado, cómo fue evolucionando a través de los tiempos, a través de los concilios, cómo se fue formando la idea de que hay un Dios en tres personas. Léalo, por favor, allí está con pelos y señales, dice allí que en qué concilio fue dicho que el Padre y el Hijo son coiguales, en qué concilio se habló que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, en qué concilio se dijo que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, que no son tres personas, no son tres dioses, sino un solo Dios. Léalo, todo eso está allí. Ahora, ese es el Dios universal de los católicos, de la Iglesia Católica de hoy. Si Luis Toro me preguntase a mí, ¿Dios es católico? Yo le respondería sí, porque Él es universal.
al preguntarle, me tocaría preguntarle a mí, a Luis Toro, ¿el Dios de la Iglesia Católica, de la iglesia suya, es el Dios católico de la Biblia? ¿Sí o no? ¿Qué me respondería él? Dado que él dice que hay un Dios en 3 personas. ¿Qué me respondería? ¿Está eso en la Biblia? Efectivamente no. Porque el Dios católico, el Dios universal de la Biblia es Jesucristo. El Dios universal de la Biblia es Jesucristo como el único Dios. ¿Sí? Y eso es lo que Luis Toro y todas estas personas le quieren, ¿cómo decirlo? Quieren ocultarle a los demás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y de verdad lo digo, es una mala traducción, es una mala traducción. Es una mala traducción que conviene tanto a católicos trinitarios como a trinitarios, como a los trinitarios. Conviene tanto a la iglesia católica como a las iglesias trinitarias, que son nacidas de allí mismo. ¿Por qué digo que es una mala traducción? Porque la Biblia me muestra que el único Dios universal es Jesucristo. ¿Cómo así, señor Cerrato? ¿Dónde dice la Biblia eso? Hombre, pues léalo. Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8. La palabra que se traduce allí como todopoderoso no traduce todopoderoso, traduce Dios absoluto y universal. Eso es lo que traduce allí, Pantocrator, Dios absoluto y universal, refiriéndose a quién, a Jesucristo. ¿Sí? Por eso la iglesia católica no es la verdadera iglesia, la católica, la romana, no es la verdadera iglesia católica porque no tiene al Dios católico, no tiene al Dios absoluto y universal. La verdadera iglesia universal es la iglesia del nombre, la que tiene al Dios absoluto y universal, el cual es Jesucristo. El texto diría literalmente, Apocalipsis 1, 7 y 8 dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. El que viene con las nubes es Jesucristo. Eso lo dice Hechos 1. Vamos a leer allá Hechos 1. Leamos por favor Hechos 1. Acompáñenme a leer, por favor. Es interesante, mis hermanos, que nosotros aprendamos sobre esto. Hechos capítulo 1, verso 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo, de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces dice, he aquí, Apocalipsis, volvamos a Apocalipsis 1, 7 y 8, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Que dice el verso 8. Jesús dice esto, yo soy el alfa, la omega, principio y fin. Dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Dios absoluto y universal. Es decir, en el texto griego dice, Juan escribió Pantocrator, que quiere decir Dios absoluto y universal. Jesucristo es el único Dios, el Dios absoluto. Si es el Dios absoluto, indica que no hay otro además de él. Y él es el Dios universal. Él es el verdadero Dios católico. Por eso Pablo lo llama en su carta, en su primera carta, capítulo 1. Vamos a leer primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1, verso 15 al 17. Pablo llama ya a Jesucristo el único Dios. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para aquellos que habían de creer en él para vida eterna. Miren bien lo que está diciendo Pablo. Pablo dice que fue Jesucristo el que vino al mundo a salvar a los pecadores, pero el que vendría al mundo a salvar a los pecadores es el único Dios, el Dios absoluto, el único Dios. El del Salmo 86:10 dice que es el único Dios. El de el libro de Isaías 37:16 dice que ese Jehová es el único Dios y no hay otro además de él. Lo dice Deuteronomio 4:35 y 39. No hay otro además de él, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Eso lo dice también Isaías 45:5 y 6, Isaías 44:8. No hay Dios, no conozco ninguno. Él es el único Dios. No hay otro, no hay semejante a él. Jeremías 10:6. Primer libro de Crónicas 17:20. Eso lo leemos allí. Jehová es el único Dios, el Dios absoluto y universal, el que es el todopoderoso o el Pantocrator.
El Pantocrátor, el Dios absoluto universal. Y ese mismo es Jesucristo, el que vino al mundo, porque Jehová es el que vendría al mundo a salvarnos. Isaías 33, 22, Isaías 35, 4, Zacarías capítulo 9, verso 9, 14, 15, 16, Ezequiel 34, 11, Ezequiel 34, léalo. Dice que Jehová es el que vendría a salvarnos. Y Él es el Dios absoluto universal. Ese es el único Dios. Por eso Pablo exalta a Jesucristo así. Verso 17 de 1 Timoteo. Capítulo 1 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, poder, potencia, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es el único Dios, el Dios absoluto universal. Entonces, la iglesia que tiene al Dios absoluto universal, la iglesia que tiene al Dios católico de la Biblia es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia, entonces, la iglesia del nombre. Porque si creemos lo que dice la Biblia literalmente, Jesucristo es el Dios absoluto universal. Él es el Dios que es único. Él es el Dios católico. No es el Dios falso llamado Trinidad, el cual predica usted, amigo Luis Toro. Otro ejemplo lo podemos ver en la carta de Judas, en su único capítulo, el verso 25, dice al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora por todos los siglos. Amén. Jesucristo es el único Dios. Y si usted lee la Biblia Pechita, en el verso 4 dice, Biblia Pechita en el texto griego, usted que es un erudito, señor Luis Toro, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y la gracia del Señor, y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Con esto queda demostrado que Jesucristo es el único Dios. Jesucristo es el Padre. El único Dios que vino al mundo a salvar a los pecadores. Él es el Dios absoluto y universal. No hay otro además de Él. Sí, mira, y Él es el que está sentado en el trono. Según lo que dice Apocalipsis 4:8. Dice que Juan fue llevado al cielo y vio un trono en el cielo establecido y uno sentado en el trono. Y dice que ese que estaba sentado en el trono, los 4 seres vivientes le decían, santo, 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 es el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Pantocrátor, es decir, el Todopoderoso. Jesucristo es ese, el único Dios. La iglesia del nombre es la verdadera iglesia católica. Sí, nosotros tenemos al Dios católico, sí, es la iglesia del nombre. Usted tiene pesadillas, señor Luis Toro. Este protestante lo tiene llevado, le tiene con pesadillas. Bueno, ahora, el segundo punto. Ustedes dicen que toman el nombre católico porque Ignacio de Antioquía, el cual ustedes dicen que es uno de los padres de la iglesia católica, entonces llamó a la iglesia católica, donde está el obispo, allí está la iglesia católica. O donde está la iglesia católica, allí está el obispo. Entonces ustedes dicen, no, eso somos nosotros, porque Ignacio de Antioquía es padre de la iglesia católica. Pero qué extraño, porque ni la iglesia primitiva o la iglesia apostólica, ni la iglesia de Ignacio de Antioquía enseñó nunca que Dios fuese en 3 personas divinas, empezando por allí. Ignacio de Antioquía predicó y lo dejó escrito en todas sus cartas, que solamente hay un único Dios, que es el Dios de los profetas, y que ese Dios, el cual es el Dios invisible, se hizo hombre, se hizo visible para venir a salvarnos, vino a sufrir por amor a nosotros. Eso es lo que dice Ignacio de Antioquía. Ignacio no estaba de acuerdo en un Dios trino, un Dios llamado en 3 personas, no. Ignacio está de acuerdo que existe un solo y único Dios, que es el Dios de los profetas, el Jehová del Antiguo Testamento, y que ese fue el que vino en persona a salvarnos, se hizo hombre. Ignacio de Antioquía también escribe que Jesucristo es hijo de Dios, hijo de María, hijo de David, según la carne, escribe Ignacio, pero que es Dios manifestado en carne. Dios venido como un ser humano, Dios, y solamente un único Dios. Ignacio de Antioquía también escribe que Jesucristo es el Espíritu indivisible. Imagínense, eso es unicidad. Eso es completamente unicidad. Jesucristo es el Espíritu indivisible. Jesucristo es el único Dios. Jesucristo es el Dios de los profetas que se manifestó en carne. Por eso la iglesia de Ignacio fue llamada la iglesia católica, porque estaba en todo el mundo conocido. En todo el mundo conocido estaba. ¿Y sabe qué? Que según los historiadores, señor Luis Toro, según los historiadores, y un historiador que también es padre de la iglesia católica,
como fue Tertuliano, escribe que la iglesia verdadera, la iglesia mayoritaria, la verdadera iglesia, la iglesia que era grande en ese tiempo dentro del Imperio Romano, era la iglesia monarquiana, es decir, lo que hoy se llaman unicitarios, que confesaban y predicaban, según Ignacio de Antioquía, según lo que dice Tertuliano en su carta contra Prásias, en su tratado, dice que la iglesia monarquiana predicaba que Jesucristo era el único Dios, el Padre, el cual se hizo hijo, el que es el mismo es el Espíritu Santo. Esa era la iglesia mayoritaria. Léalo usted me imagino que sabe de historia, no me imagino eso. Entonces es imposible que la iglesia de Ignacio de Antioquía fuese la iglesia de hoy, la iglesia romana. ¿Por qué? Porque Ignacio de Antioquía predicó unicidad. Jesucristo, el único y verdadero Dios, Dios manifestado en carne, el único Dios, el Dios de los profetas, el Espíritu indivisible, predicó que el único que merece adoración es Jesucristo. La iglesia de Ignacio de Antioquía, la iglesia católica, nunca mandó a hacer imágenes, a venerar a María, a llamarla Madre de Dios, a llamarla María siempre Virgen, a llamarla Reina del Cielo, a venerarle, a hacerles imágenes a los santos. Nunca. Eso no se ve. No está en las cartas de Ignacio de Antioquía. No se escribe eso. El único que merece adoración en las cartas de Ignacio de Antioquía se llama Jesucristo. Imagínese. Y usted dice que son la iglesia verdadera. No, señor Luis Toro. No mienta, no se mienta a usted ni le mienta a las personas. La verdadera iglesia, si nos vamos a la Biblia, los que tenemos el verdadero Dios católico, el verdadero Dios universal, la iglesia del nombre, el cual ese Dios católico universal es Jesucristo, no un Dios llamado Trinidad. Los apóstoles confesaron que Jesucristo era el único Dios. Los apóstoles confesaron y predicaron que el bautismo era el nombre de Jesús. Ustedes predican. Ustedes predican que el Dios católico es un Dios en tres personas y bautizan en el nombre de esas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ustedes mismos, señor Luis Toro, en sus Biblias, quisiera mostrar, a ver si la tengo por aquí. No está por aquí, pero en una de sus Biblias, permítame mostrarle aquí, creo que es esta. Permítame. Aquí la traigo. En esta Biblia, nuestra Sagrada Biblia, que es una Biblia católica, nota a pie de página de Mateo 28 y 19, dicen ustedes mismos, los católicos, allí, que ustedes introdujeron ese bautismo. Fue introducido, añadido posteriormente. Porque dice allí, es sabido que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Eso fue el bautismo apostólico. Pero ustedes aquí ratifican que ese bautismo, Mateo 28, 19, fue añadido. Los apóstoles confesaron que Jesucristo es el único Dios, el Dios absoluto y universal. Eso lo tenemos en la iglesia del nombre, no un Dios en tres personas. Ese es un falso Dios católico. Los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, ustedes bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en un falso Dios católico. Nosotros bautizamos en el verdadero Dios católico. Ahora, los apóstoles nunca mandaron a llamar a María Madre de Dios, Reina del Cielo, mandar a hacer imágenes, venerar imágenes, hacer imágenes de Jesús. Nunca. Eso no está en la verdadera iglesia católica. La verdadera iglesia católica adora, venera, honra al único y sabio Dios. Si nos vamos a la historia, la historia nos dice que la iglesia mayoritaria en los tiempos post-apostólicos era la iglesia del nombre, lo que llamaron monarquianos o unicitarios, que más tarde llamaron sabelianos. O modalistas, ¿sí? Pero le llamaban monarquianos, que predicaban que Jesucristo es el único Dios, Dios manifestado en carne, que es el mismo Padre y el mismo el Espíritu Santo, que se hizo hombre, se hizo hijo para venir a salvar. Esa era la iglesia mayoritaria, eso lo dice la historia. Y Ignacio de Antioquía predicó que Jesucristo es el único Dios, el Dios de los profetas, que se manifestó, el Dios invisible que se hizo visible para venir a salvarnos, Hijo de Dios, Hijo de María, Hijo de David según la carne, pero que es el único Dios, Dios manifestado en carne. Nunca mandó a venerar imágenes, nunca mandó a hacer imágenes de Jesús, de María, mandó a los dogmas marianos. No, eso no se ve en la Biblia, no se ve en las cartas de Ignacio. Todo lo que ustedes predican es una total y aberrante mentira. Bueno, mis hermanos, tengo un libro muy importante sobre estos temas del catolicismo, llamado Catolicismo al Descubierto. Usted puede hacerse estos libros, el libro Catolicismo al Descubierto, juntamente con otros libros que se llaman La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y tomo 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, está el libro Catolicismo al Descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana,
el libro Tratado de Unicidad, el libro Escatología 1 y el último libro sobre Mateo 28, 19. Usted puede pedir sus libros llamando al 318-436-0745 si está en Colombia. Recuerde, Colombia, 318-436-0745. Si está en el exterior, más 57-318-436-0745. Llama, pide tus libros. Y si deseas apoyarnos económicamente para que este ministerio siga llevando esta verdad tan grande en este nuevo año, por favor, apóyanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Llama allí a estos números. Si deseas, hermanos, de rato deseamos apoyar su ministerio, excelente ministerio. Siga llevando esta verdad tan grande a millones de personas. Gracias, mis hermanos, por esas ayudas económicas. Ahí están los números. Dios les bendiga. Hasta la próxima.